Muchísimas gracias, Caroline Ávila, por justamente estar en este episodio. Hoy día estoy muy emocionado de poder conversar contigo, una ecuatoriana especializada en comunicación Ujú. política, Así ¿no? es. Y también sé que eres una consultora y sé que las personas vienen hacia ti cuando tienen cuestiones de... Cuando han metido la pata. Sí, eso es bueno. Gracias, Javier, por la invitación. Un Em, placer. Me encantaría hoy día justamente conversar acerca de una variedad de temas. Ujú. Y te logré conocer porque leí uno de tus artículos hechos en el New York Times, Mm. el cual me encantaría comenzar justamente Comencemos este por ahí. podcast por ahí. Daniela era la persona que me contactó Ujú, y como buena ecuatoriana conocía muy bien la problemática política del Ecuador y le llamaba la atención que se conociera tan poco para un lector internacional como el lector de New York Times, con mayor profundidad los debates políticos de nuestro país. ujú, Buscaba a alguien que pueda ayudarle a tener ese enfoque, ese approach. Y había tenido varios contactos, pero no lograron terminar un proceso que devenga ya en un artículo. Porque ya ahí me enteré, el proceso era largo y implicaba muchos elementos de esfuerzos de ella, del autor, y por supuesto luego convencer a los editores de New York Times. ujú. Entonces me escribió porque había leído algunos de los hilos que yo pongo a veces en la red social Twitter. A mí no me termina de convencer ese X como nombre, así que le Sí, sigo llamando Twitter. está bien. Y me decía ella si es que es posible medio trabajar desde él. Y una de las ventajas de haber estudiado comunicación es que hay una materia que se llama comunicación de masas en la Universidad de la SOAI, que es en la que yo estudié, y mi profesor en esa materia se llama Carlos Pérez Agusti, que es un reconocido cinematógrafo, lector hermoso, un filósofo maravilloso, Un artista. español, pero que ha vivido en Cuenca buena parte de su vida. Entonces, él me enseñó a entender los... diremos, formatos distintos del periodismo, que no sea solo la noticia, y particularmente los de opinión. Cuando fui su alumna en la década de los 90, yo no me iba a imaginar jamás que iba a terminar haciendo de mi vida la escritura de artículos de opinión. Y resulta que es en lo que más invierto mi tiempo cuando se trata de la comunicación, escribir Ujú. artículos para medios, artículos de opinión. Así que para un analista, poder escribir en el New York Times es un reto maravilloso y por supuesto es un honor. Era imposible negarse a la invitación de Daniela y comenzamos a establecer un artículo en ese entonces asociado con el viaje del presidente y de su esposa Lavinia Ujú. a la inauguración de Donald Trump, aquel 21 de enero. ¿No? Imagínate cuánto tiempo había pasado hasta cuando se llega a publicar. Armamos ya un artículo al respecto. El momento en que ella me pidió el pitch y entregó esta información a su editor, ya estaba demasiado tardía la publicación porque era en el contexto de la primera vuelta. Entonces se tuvo que abortar la misión. Claro. Y por supuesto Daniela se sentía muy mal porque habíamos avanzado tanto y no se llegó a la publicación, pero yo le dije que no pasaba nada porque disfruté mucho esa interacción con la editora, ¿no? Ese ir y venir, corrígele esto, mejorale este otro, ajusta esto. Cuando se dio la segunda oportunidad, que fue en función de la segunda vuelta, el concepto cambió, ya no se trataba de Daniel Noboa, o sea, ahora ella decía, hablemos sobre Rafael Correa. Y me pareció muy interesante porque no siempre me invitan a hablar sobre Rafael Correa. Y es simpático porque Rafael Correa fue presidente desde el año Siete al... 2006-2007, exacto. Ujú, La campaña fue en el 2006, así es. ujú, Y un personaje icónico en la política sin duda, pero en la comunicación política en particular. Y mi tesis doctoral, que la hice en Chile desde el año 2012, que estuve viviendo y estudiando allá, era precisamente cómo se dio la comunicación gubernamental en el caso de Ecuador en particular, ¿no es cierto? A partir de estos gobernantes que son muy hábiles para comunicar, como los que conocíamos en esas épocas, que eran los populistas del siglo XXI,
o socialistas del siglo XXI, como se llamaban, este populismo radical, nacionalista, planteado en esos momentos, tecnocrático, como hablaban algunos autores, llamaban la atención no solamente por el estilo del discurso, un Chávez, un mismo Correa, sino por las distintas estrategias y herramientas que tenían para comunicar, de manera que para mí era un objeto de estudio interesante. Pero no siempre me permitían hablar sobre ese que era mi objeto de estudio del doctorado, y el New York Times me dio esa oportunidad. Me pareció una oportunidad, de nuevo, imposible de decirle no. Así que comenzamos esta danza, porque para mí es lo más parecido a una danza, ¿no? Entre la editora, en este caso Daniela, y la autora, la escritora, que era yo. Entonces partí con un pitch, después avanzamos con un poco más de ideas, cómo se complementan estas ideas. Y una vez que terminó el proceso, que tomó un poco más de una semana, fue curioso porque me dijo ya, mi editora me da el ok y se va a publicar. Entonces ya entrada abrimos una botella de vino en casa con este entusiasmo. Pero luego me dijo algo, ahora hay que darle soporte a cada línea que escribiste. Es decir, cada expresión mía, por muy opinión que sea, debía tener sustento, alguna noticia, alguna fuente, alguna referencia. Yo hacía eso para escribir un marco teórico en un artículo académico, pero yo no pensé que un artículo de opinión tenía que hacer eso. Pues resulta que esa era la estrictez del New York Times. Yo escribo para Revista Vistazo, yo escribo para Diario El Mercurio, yo he escrito artículos para otros medios que me han pedido, Semana, en fin. Universidades también. Por supuesto, fuera de lo académico, insisto, yo entiendo que lo académico debe tener siempre una base, si no, no funciona, pero no sabía que la opinión también debía estar debidamente sustentada. Porque podrían denunciarlas si es exactamente. que no y este está es un tema de estilo. Lo que pasa es que, se entiende que uno debe escribir sobre cierta base, incluso si es opinión. En eso estamos todos de acuerdo. De lo contrario fuera calumnia. Pero lo que para mí en particular me llamó poderosamente la atención es que el New York Times, en su cuidado, en su estilo de escritura, tengan eso como una premisa. Es decir, esta chica que era la editora me podía, y de hecho me rechazó algunas líneas simplemente porque no había un sustento. Yo recuerdo, por ejemplo, que en unas líneas dije que el presidente Noboa no le dejó o decretó algo en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Estaba justo retratando el conflicto que había entre presidente y vicepresidenta. Y luego nos dimos cuenta, porque no hay un solo decreto en el que el presidente no le deja entrar a la vicepresidenta. O sea, no hay un decreto. O sea, obviamente hay un gesto y todo lo que tú quieras. Pero como no había un decreto, el decreto no era del presidente, el decreto venía desde la inhabilidad que tenía para poder ejercer su función, porque el Tribunal Constitucional, Contencioso Electoral fue quien dictaminó eso, no el presidente. Entonces, en Ecuador todos podemos entender que al final del día era la bronca que tenía el presidente con su vicepresidenta. Claro, pero como no había... mito, se le dice, exacto, ¿no? pero como no había este artículo en particular, no podía poner esa línea. Entonces me pareció muy bueno eso, y en lo personal corrigió mi forma de escribir para tener mucho más cuidado de que aquellas expresiones que yo pongo en cualquiera que sean mis artículos deben estar con el debido fundamento y no solamente con la percepción de lo que tengo sobre cierta información. Fue una experiencia muy bonita. Una vez que se publicó, yo compartí con algunos colegas, pero lo más delicioso fue que comenzaron algunos amigos, incluso amigos que años no veía, que me decían, me escribieron, ¿no? Te leí en el New York Times. Para mí fue una novedad entender la dimensión de esto, porque como que uno no cae hasta qué punto puede tener este tipo de auditorio, este tipo de espacio, de esta plataforma, diremos, que viene a ser el New York Times, hasta cuando otras personas te lo dicen. Y eso para mí fue como, bueno, ha sido interesante, no solo el aprendizaje de escribir, yo muy agradecida con Daniela, por supuesto, pero también el hecho de que otras personas reconozcan eso y te lo expliquen y te lo digan, fue un honor. A la par de New York Times vinieron un par de entrevistas con CNN y otros medios en los que yo ya había estado antes. El mismo New York Times a mí ya me entrevistaba como fuente desde Ecuador, pero esta era la primera vez que un artículo de inicio a fin iba a estar publicado. No, para nada. ¿O creías que desde antes ya tenías ese seguimiento? En absoluto. A ver, es súper interesante este fenómeno, porque
a ver, yo encuentro que es un honor poder analizar tu país para un público internacional, Ujú. ¿ya? Y ha habido, gracias a la pandemia, esta linda posibilidad porque hizo que los mismos medios nacionales e internacionales se abrieran a propósito del beneficio de lo telemático, ¿no es cierto? Ujú. De poder encontrar otras fuentes. Luego también porque surge en una época en la que no solamente se trata de política y varones, sino que hay un esfuerzo de los medios de comunicación por tener también voces femeninas, Ujú. capacitadas, por supuesto, pero que puedan estar aportando desde esta perspectiva distinta. Entonces creo que me he beneficiado de estos dos elementos, tanto las barreras telemáticas, las barreras geográficas que se rompen con lo telemático y también el hecho del género, ¿no? Claro. Y lo que pasó fue que se abrió una oportunidad y uno la aprovecha. Y tan mal no me ha deverido porque me vuelven a llamar. Entonces, En el New York Times. así es la BBC, así ha sido radio. El CNN, me dijiste. CNN, Washington Post, el mismo New York Times. Buenazo. Y así, o sea, de lo que este rato me acuerdo, que me han llamado y con los cuales hemos podido trabajar, medios chilenos, Diario El Mercurio de Chile, La Mega, la televisión chilena, NTN 24 en Colombia, la misma Radio Caracol, Radio y Televisión Caracol Colombia, Diario El País, por supuesto, de España, que me han podido contactar, la Deutsche Welle, en fin. Entonces, cuando se da una primera vez y después se vuelve a dar una y otra más, entonces quiere decir que para ese productor o productora que me contactó, le hizo sentido lo que dije. Y como que me tienen en su base de datos. Cuando algo pasa desde Ecuador y se vuelve noticia internacional, es usual que me llamen. Ahora, por ejemplo, fue Bloomberg también. Entonces, ese tipo de gestos para mí es, primero, un honor. Segundo, me permite aprender muchísimo, porque la pregunta de un periodista internacional es distinta, ¿no? El marco, el espectro, desde donde analiza lo que sucede en Ecuador, que es un puntito más en toda esta dimensión grande que es Latinoamérica, es otro. Entonces, me permite a mí, al tratar de establecer una respuesta, reflexionar también desde un balcón distinto el fenómeno local. Y me da a mí, en lo personal, una ayuda grande para poder cambiar también mi propia perspectiva mientras elaboro una respuesta a la pregunta. Claro. Y finalmente, porque no se trata solo de perspectiva, también la pregunta, el tipo de pregunta, la temática es distinta a la conversación más coyuntural que siempre agradezco y que se da una y otra vez en el caso ecuatoriano, pero que nos permite a los analistas poder tener una perspectiva mucho más enriquecedora. Y yo por eso digo, para mí es un honor, yo creo que soy la primera beneficiaria de este tipo de esfuerzos, por eso no los rechazo nunca, porque creo que aprendo yo más de lo que puedo dar y si es que finalmente puedo, como una especie de servicio a la academia, ofrecer la información que yo mismo investigo, que estamos trabajando con el equipo, hacia un público internacional y con eso contribuir un poquito a que gente de otros países puedan entenderle mejor al Ecuador. Creo que con eso me siento más que pagada. Todo Está esto, ojo, bien. por si acaso, es absolutamente gratuito, no existe paga sobre este tipo de trabajo, aunque por ahí haya habido alguna mala interpretación en algún momento, ya que me hiciste toda esta investigación. Las acusaciones que he recibido ha sido simplemente por coletazos de debates políticos, pero nunca, este es un servicio académico que se hace en función de los roles que uno tiene en la academia, que también pueden compartirse con la difusión, diremos, de estos análisis y resultados de investigación en los medios de comunicación. Súper interesante y muchas felicidades una vez más por justamente todos estos logros que no solo estás haciendo, pero también vas haciendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Me parece fascinante todo lo que se hizo en base a un artículo que al final del día fue uno que fue mutando, ¿no? Como me decías, primero era del presidente Noboa yéndose a la posesión del Donald Trump, después era de la primera vuelta y de ahí era de la segunda vuelta, ¿no? Sí, o sea, al final termina siendo como 2 artículos, pero uno fue el que se publicó. Claro, y igual me parece excelente que el New York Times también busque los fundamentos para que
todo lo que se está leyendo dentro del New York Times tenga sustento. Exacto. Porque si no... Sí, me gustó mucho. Si esa es una política usual de sus líneas editoriales, me parece que están haciendo un buen trabajo. Sí, y yo también lo creo, y tú por también hacer un buen trabajo, te llaman, ¿no? Espero que sea por eso. Pero del artículo me pareció fascinante. La perspectiva sobre Correa. Claro. Entonces, este es un espacio donde me gustaría que también te sientas con esa libertad de hablar justamente sobre eso. Este fue un artículo que tenía el afán de explicar al lector internacional cómo el fenómeno Correa, en términos más amplios, ha permeado en toda la conversación política en los últimos años, ¿no? Y básicamente llega a la conclusión de que si es que se le acusa de algo a Correa, o si es que llega Correa a afectar o a incidir o a influir, más que afectar, que siempre es un término negativo, en la conversación política, es porque, por el un lado, por supuesto, todos sus seguidores mantienen esa misma expectativa, ¿no es cierto?, de que o regrese o que siga involucrado en ese debate político, pero también porque sus opositores, sus adversarios o los famosos anticorreístas no podrían sobrevivir si es que ese objeto político no estuviese en acción, ¿no es cierto? Y si es que se habla de que hay que superar a Correa, la única forma de superarlo a Correa es haciendo las cosas mejor de lo que durante la Revolución Ciudadana se ha hecho. Entonces, o no tienen el ánimo de superarlo porque, como digo, lo necesitan, o simplemente no tienen la capacidad de hacerlo, que también me llamaría, en cualquiera de los dos casos, muchísimo la atención. Es muy alarmante. Entonces, en ambos lados, en ambos lados, exactamente. Y que al final del día entender cómo el debate político aquí se hace desde el pro-correísmo o el anticorreísmo es también penoso, ¿no? Y que no permite estas medias tintas, sino lo único que hace es exasperar más la polarización. A eso un poco apunta el artículo, para que un lector internacional pueda entender de qué va el fenómeno Correa cuando se lo trata aquí en el Ecuador. Ya. De eso me gustaría expandir sobre preguntas con temas relacionados a tus investigaciones. Ok, dentro de tus investigaciones tú introduces un término no creado por ti, el término de mito político. Me parece que tienes varias citaciones a otras personas que lo han ido estructurando. Es interesante cómo el correísmo del gobierno de Correa han utilizado el mito político inspirado en Eloy Alfaro. Si es que no estoy mal. Ese es el resultado de uno de mis primeros trabajos del programa de doctorado. Podemos hablar un poquito de eso para sí. Con eso ya desarrollarlo un poquito más. Con el mayor de los gustos. Era el año 2012. En el 2012, para tener una referencia con nuestra audiencia, era el año en que se conmemoraron 100 años de la hoguera bárbara, es decir, de la escena en la que se asesina brutalmente a Eloy Alfaro. Un poco antes de eso, Ecoavisa me parece que fue. Solo me gustaría preguntar, ¿por qué le asesinan a Eloy Alfaro? Bueno, porque había una disputa entre liberales y conservadores, y en ese instante, teniendo los conservadores la batuta, pues obviamente lo que había que hacer era eliminar a ese adversario. Y siendo el viejo luchador el abanderado de los liberales, pues consiguió tener todo el rechazo posible de esa clase más consolidada en términos económicos, incluso políticos, por supuesto, y que al final terminaron eliminando aquello que consideraban que estaba por fuera de lo normal, ¿no? Recordemos que era un expresidente, además líder de los montoneros, en fin, entonces era un sujeto que tenía estos apegos, pero que en ese momento vieron una oportunidad para eliminarlo. Claro, y él tenía una narrativa, ¿no? ¿Cuál era la narrativa de Eloy Alfaro, que era muy similar al de Correa? Porque después se inspira a Correa en él, ¿no? Es muy difícil decir si es que esta era su narrativa, porque estamos hablando de hechos de hace más de 100 años atrás, pero sí hay discursos asociados con con Eloy Alfaro que recogen los historiadores y que recoge quien le escribe los discursos de Rafael Correa. Y por esa razón es que hay estas asociaciones narrativas con las cuales se puede trabajar, porque es el mismo Rafael Correa quien se encarga de decir, como decía
decías tú, viejo luchador, de lo mismo, mis enemigos son tus mismos enemigos y así. Entonces son esas comparaciones, pero que básicamente va de la mano con el desarrollo, que es uno de los ejes comunes, o el padre de la modernidad, diremos así, o quien planteó la idea de modernidad en el caso ecuatoriano fue el mismo Eloy Alfaro. Entonces, en ese mismo contexto, un convencido del desarrollismo es Rafael Correa. Entonces, en ese contexto, diremos, se comparan los unos a los otros. Pero quien hace esa comparación es el que le escribe los discursos, Rafael Correa, que asumimos que tiene mucho que ver, por supuesto, la mentalidad y la ideología de Rafael Correa, pero básicamente es eso, es una producción narrativa que termina agarrando cuerpo y como vuelo de cometa, ¿no es cierto?, tomando fuerza todos esos años. Y ahí viene un poco la novedad, ¿no? Cuando se hace comunicación política desde el ámbito propagandístico, si consigues un eslogan que lo pegue bien y que al menos un par de años te funcione, ya la hiciste. El fenómeno en estos casos, cuando no es solamente un eslogan, cuando ese eslogan convierte en alma, en parte de ese proyecto político, ya se vuelve mito. Para que se vuelva mito, debe tener algunos factores, obviamente. Pero uno de ellos es guardar coherencia con la memoria, guardar coherencia con esa idea en el colectivo de lo que este mito trata de mostrar, ¿no? Entonces, por eso el concepto de patria en el caso de Ecuador, o la tercera transformación o la cuarta transformación en el caso de México, por ponerte ideas míticas que circulan por allí, o el Make America Great Again en o el nuevo Ecuador en este caso. No todavía. Todavía no. ¿Por qué no? Porque pero ¿cuál es es la memoria la mítica? intención, ¿no? O sea, podría ser si es que lo hacen bien, pero ¿cuál es la memoria mítica detrás? Eso es lo que necesitan apelar. En cambio, por ejemplo, estos tres elementos, estos tres ejemplos tienen memoria en un colectivo. El concepto de patria asociado perfectamente con, como te decía, con Eloy Alfaro, el caso de la cuarta transformación en México, completamente apegado con su primera, segunda y tercera transformación, porque es parte de la historia, y el greatness en América forma parte de un relato que está absolutamente incrustado en la filosofía americana o estadounidense, para ser más precisos. Lo del nuevo Ecuador es un significante vacío, sin duda, que está encaminándose hacia convertirse en un mito siempre y cuando se logre como tal. ¿Por qué? Porque el concepto de nuevo en este momento está completamente vaciado. Por eso utilizo la clave para decirlo del significante vacío. Y no es mala idea pensar que eso luego pueda convertirse en un mito, pero en tanto y cuanto tenga alguna forma de correlacionar con esa memoria colectiva. ¿Qué es lo nuevo para nosotros? Todavía no hay un concepto claro. Y el presidente Noboa se está encargando de darle ese concepto claro. Para sus adversarios, por supuesto, lo nuevo es lo más parecido a aquel viejo Ecuador del cual se suponía que estaban tratando de superar. Para los que están a favor de Daniel Noboa, ese nuevo Ecuador tiene que ver con eficiencia, con juventud, con energía, pero también tiene que ver con mi presidente se las puede y a ver quién le gana y ese tipo de gestos también son nuevas formas de hacer política que están siendo apreciadas por una población y que en este caso el presidente Noboa, quien es muy buen candidato, quizás le va mejor como candidato que como presidente, pero precisamente por eso recurre muy bien a ese tipo de discursos más polarizadores, mucho más emocionales, antes que a la deliberación específica, ¿no? Y esto de alguna forma todavía está buscando la manera de generar cuerpo con lo nuevo, ¿no? Habrá que ver si es que logran sostenerlo y para eso van a necesitar resultados eficientes, muy concretos, reducción, por ejemplo, en sus tasas de mortandad, en la inseguridad que tienen, evitar los apagones que este rato todavía están como vista. Fantasmas, te fijas, dándose la vuelta, y tratar de consolidar a partir, por ejemplo, del apoyo internacional que podría generarse si es que las cosas avanzan de acuerdo a los planes que el presidente tiene, de consolidar esta solución al problema de inseguridad y narcotráfico que es tan grande. Entonces, quizás cuando se vean ese tipo de resultados tangibles que la gente pueda decir, esto sí es obra de Daniel, porque hasta ahora no hay cómo decir eso nuevo se vuelva un poco más patente, más tangible.
Entiendo, súper interesante. Regresemos al New York Times, ¿no? Estábamos hablando, bueno, una de las posturas que tú tomas es decir, yo no tengo una postura, yo no soy ni correísta ni anticorreísta, y hasta que nos mudemos de esas posturas, no, de verdad no vamos a poder justamente establecer ese nuevo mito que tú estás justamente explicándonos aquí ahora. O sea, podría hacerlo siempre y cuando se vuelva eficiente, se vuelva aquello que se está predicando, pero que se vuelva tangible. Claro. Por ejemplo, otro día revisaba que en lo que va del año no llega al 10% la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad. Y claro, o sea, estamos a mediado del año y estamos ya con un número de X de leyes aprobadas en función de la seguridad, tienes 3 puntos más del IVA. De hecho, este rato hay un reporte de cuánto se gasta en Fuerzas Armadas o el presupuesto militar en función del PIB per cápita, y nosotros solo estamos por debajo de Colombia. ¿Cuál es el porcentaje que usamos dentro de nuestras Fuerzas Armadas? Te tengo que dar el dato exacto, no lo tengo en mi cabeza. Más pero o menos, tal vez. No, te tendría que buscar ahorita, pero lo podemos buscar. Claro, sí. Porque sí, me pareció muy interesante que estemos ocupando ese segundo lugar en un país en donde las necesidades económicas son tan grandes. Y eso, por ejemplo, en función de las leyes que este rato se acaban de aprobar, yo creo que sería sumamente bueno que ya comience a verse resultados tangibles. Sí, hace 2 días vi que se publicó una ley dentro del Ecuador que permitía que existan identidades falsas siempre y cuando estas identidades sean justamente aprobadas por un departamento gubernamental en beneficio de la inteligencia. Entonces, en otras palabras, están ya justamente apoyando la creación de un departamento de inteligencia oficial nacional, lo cual también hablas justamente dentro de tu artículo del New York Times de que si tenemos un cuerpo de inteligencia que justamente apoya a estas investigaciones contra el narcotráfico, en cual hay muchos justamente rumores, y aquí vamos a los rumores que son otra vez ramificaciones de tus investigaciones, de que el narcotráfico está súper ligado al gobierno, a las políticas, ¿no? Perdón, a los políticos, y por eso le llaman al Ecuador que tiene un narcogobierno. Yo como ciudadano no sé cómo sentirme ante esto, porque supuestamente las personas que están creando las leyes y apoyando para que se disminuya justamente estos atentados contra la ciudadanía, contra el futuro del país, contra los jóvenes, los niños, contra los adultos también. De seguro hay adultos que se los secuestran casi a diario en el país, ¿no? Siempre hay imágenes rondando de desaparecido, videos de secuestro. Como yo sé que simplemente no hay una agenda oculta dentro de estos partidos políticos que están en el poder para justamente destruir a los partidos políticos que no están en el poder, tal y como sucedió con Eloy Alfaro, ¿no? Ese es ahí sí se vuelve difícil hablar y no sé si estás justamente abierta a hablar de esto, ¿no? Lo que pasa es que en tanto y cuanto uno académicamente pueda responderlo, de mayor amor. Claro, aquí estamos no estamos compartidos aquí, ¿no? No hay cómo responder académicamente eso, sino ¿por qué? Porque no tenemos justicia independiente, no tenemos sistema de seguridad independiente. El judicial. O sea, ahorita mismo se acaba, por ejemplo, de blindarle al ministro de Defensa, Lofredo, cuando se le estaba yendo a pedir cuentas sobre lo que pasó con los niños de los cuatro niños de las Malvinas, o acaban, por ejemplo, de negar un cambio en el orden del día para poder exigir rendición de cuentas sobre la compra de los motores a la empresa Progen, y así por el orden. Entonces, le acaban de allanar a la jueza Nubia Vera su casa, su domicilio, y lo primero que hace
Hace 2 días atrás, antes de eso, otra jueza, una jovencita jueza de Puerto Viejo, decidió ordenar que se queme toda la evidencia que tenía Fiscalía acumulada del caso de Fito, alias Fito, de Adolfo Macías. Claro. Entonces, tú ves ese un caso, y ves el caso de la jueza Nubia Vera, que fue la jueza que le defendió, no defendió, pero que lo que ella hizo fue sancionar a favor de la vicepresidenta Abad en ese entonces. Ese fue el único, entre comillas voy a poner, obviamente, porque está en investigación, pecado cometido, y este momento está recibiendo este tipo de amedrentamientos que ya recibió, por ejemplo, Emma Tapia y una de sus colegas en la Corte Nacional de Justicia, porque había decidido cambiar a la cárcel 4 a quien era un huésped en La Roca, huésped entre comillas también, y este tipo de cambios molestan a la Fiscalía, entonces inmediatamente le allanaron también a ella su domicilio. Entonces, cuando ves ese tipo de prácticas, uno no podría sino preocuparse un poco, porque se sabe que hay cooptación de jueces, hay cooptación de fiscalía, hay cooptación en la asamblea, y como no existe esa independencia, ni la percepción, ni la realidad, entonces es muy difícil poder decir, sí hay un narcoestado, a propósito del término del The Economist, que es lo que tú recordabas ahorita, o no lo hay. Porque en ninguno de los dos casos existe evidencia empírica independiente suficiente. Por eso digo rumor, ¿no? Sí te genera, te hace mucho sentido cuando lees el artículo, que el periodista pueda llegar a esa conclusión, ¿no? Porque es cuestión de conectar elementos como para decir, aquí algo está pasando. O sea, cuando tienes tú a familiares del ministro de Agricultura involucrados en estudios sobre investigaciones sobre drogas, sobre transporte de drogas, y lo sigues, y además con las famosas empresas que en sus cajas de banano ponen la droga, etcétera, reportajes de investigación profunda de gente como Inside Crime, que te plantea y te dice, son 60 empresas que reiteradamente están recibiendo el llamado de atención de la DEA, y resulta que son empresas que consiguieron permisos de exportaciones gracias a que tienen de ministro de Agricultura uno de sus diremos alfiles, por decirlo menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo un periodista no puede llegar a esa conclusión? Claro que va a llegar a esa conclusión, más todavía si viene desde fuera, ¿no? Entonces, por supuesto, va a ser siempre muy difícil poder decir, sí, esto pasa. Y mucho más en un país como el nuestro, en donde si uno critica a un gobierno, ya sea Guillermo Lasso o Daniel Noboa, inmediatamente dicen, ¿y por qué no le criticaste a Rafael Correa? O sea, ¿y por qué no hiciste la misma seguimiento en su momento? Cuando así ha sido, o sea, se ha hecho, y sin embargo ya le ponen a uno de un lado o del otro, y no debería ser así. Yo no estoy en ningún lado, por ejemplo, y es una pena que en este país hacer este tipo de ejercicio académico, reflexivo, termina siendo a veces ya incluso peligroso. Definitivamente. Estamos, y una vez más, no me gustaría decir algo que no sé por 100%, pero entre los círculos de amigos se conversa y muchos dicen que estamos en el tercer país más peligroso del mundo. Sí, puede ser. Bueno, eso es fácil, objetivamente, darse cuenta cuando ves el número de muertos por cada 100,000 habitantes. Por supuesto, claro. Por supuesto. Oye, estoy intentando sacarte el dato, pero dice que los posts no están cargando este momento. Entonces, no hay ningún problema. Tengo la manera de darte ese indicador. Solo sé que nosotros estamos por debajo de Colombia, en Latinoamérica, siendo el segundo país con más gasto militar per cápita, es decir, en función de cuánto gasta el país frente a la cantidad de habitantes que tiene, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿estamos gastando bastante o no estamos gastando lo suficiente? No, estamos gastando bastante. Es un país que gasta bastante en sus fuerzas armadas y en sus necesidades militares. Y gastamos bastante y aún así somos un país bastante inseguro. Esa es precisamente la preocupación y la razón por la cual se hacen este tipo de estudios, ¿no? Porque vos lo que quieres ver si es que este nuevo Ecuador del que todavía se narra sin tener todavía fundamento, quiere llegar a tener fundamento. Un indicador sumamente objetivo es ese. Tanta plata recibo y estos resultados tengo.
¿no? Entonces, digamos que recibo 3 puntos más del IVA, hemos logrado reducir en tanto el número de homicidios, en tanto el número de secuestros, pero ese tipo de datos serían muy poderosos. Por ejemplo, si el presidente Noboa intenta ir armando su narrativa. Para ponerte en el mismo ejemplo, a propósito del artículo sobre el mito de gobierno, cómo se fue construyendo el mito de la patria. Y era precisamente porque entre los 3 o 4 primeros aspectos que fueron abordados en ese primer año de gobierno era la duplicación del bono de desarrollo, la duplicación del Monte Pío para las viudas, que era uno de los dolores que se tenía. Inmediatamente se le entrega uniformes y libros gratuitos a los niños y niñas, pero te estoy hablando del primer año, o sea, fue enseguida, y se convocó enseguida a la asamblea en Montecristi además, ¿no? Entonces todos esos fueron golpes de efecto importantes que hablaban sobre esta idea de la patria ya es de todos, que partió como eslogan, así como hoy tenemos el Nuevo Ecuador, pero que fácilmente llega a penetrar, diremos, en esa conversación, en ese imaginario de la gente, porque habían evidencias, ¿no? Claro. Evidencias que por supuesto fueron reforzados por un estado de propaganda, eso ninguna duda, pero la propaganda no se sostiene sola. La propaganda se sostiene para durar, con el efecto que duró, se sostiene sobre la base de obra tangible, que la gente era capaz de reconocer. Y volviendo en esta idea al artículo del New York Times, si tú quieres tener un gobierno que supere a Rafael Correa, lo primero que tienes que hacer es superar esos hitos de gestión y de comunicación. Si no los has superado, difícilmente vas a poder después superar lo que implicó el correísmo en este país. Claro, y creo que es un reto bastante grande porque Transform en los últimos 10 años, y puedo hasta decir 2 años y puedo hasta decir 2 meses, cada vez estamos con tecnologías que revolucionan la manera como nosotros articulamos el contenido que procesamos, ¿no? Desde inteligencias artificiales que yo le meto 11 papers tuyos para que me haga un árbol de ideas y yo pueda comprender parte por parte cuál ha sido tu trayectoria. Yo con eso puedo saber cuáles han sido los círculos en los que también te has rodeado. He visto que has sido hasta asesora del vicepresidente en el 2005, si no estoy mal, ¿no? Antes de seguir, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo se siente trabajar dentro del núcleo central de la presidencia? Debe ser increíble poder saber de que mis contribuciones van de cierta manera a afectar la percepción de toda una nación frente a las personas con las que yo trabajo, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente que has...? Yo no lo pusiera así porque creo que no, el espacio en el que estoy, en el que me muevo, tiene mucho que ver con las cosas que se dicen, muy asociadas con las cosas que se hacen, pero más es con aquello que se dice. Entonces, mi espacio, por ejemplo, de involucramiento no partió en la vicepresidencia de la República con el doctor Alejandro Serrano Aguilar, sino fue con el presidente del Congreso Nacional en ese entonces, que es José Cordero Acosta, ya falleció. Es uno de los políticos insignes de Cuenca, ambos, la verdad. Y además parientes, eran cuñados. Y cuando partió, diremos, esta idea, yo venía de Chile en el año 99-2000, fuimos con mi esposo y mi pequeño hijo, en ese entonces solo tenía 1, y aproveché para hacer un posgrado. Te estoy hablando en un año en el que los posgrados en el área de la comunicación todavía en el Ecuador no existían o eran muy, muy reducidos. Habían otro tipo de programas de posgrado, pero no necesariamente en el ámbito de la comunicación y mucho menos en la comunicación política. Entonces, esta oportunidad, a propósito de que mi esposo fue a hacer su maestría, para mí fue un programa de 1 año de estudios que me dio una ventana distinta a la forma en la que se gestionaría la comunicación desde una perspectiva más bien corporativa. Yo fui con eso a la Universidad de la SUAY, institución en la que estoy involucrada desde esos años. En investigación, ¿no? No, allí más bien
fuimos a abrir la oficina de relaciones públicas. No tenía una oficina de relaciones públicas en ese entonces, una universidad que ya llevaba poco más de, autónomamente hablando, 10 años, pero obviamente en funciones desde el 68. Entonces, Mario Jaramillo, en ese entonces rector, se atrevió a dar ese paso abriendo una oficina, pero antes de eso había que convencerlo y no era fácil de convencer. Entonces, justamente en ese mes de mayo del año 2001, cambian la presidencia en el Congreso y le ponen a José Cordero Acosta, un cuencano, como presidente. Entonces, una de las primeras ideas que él tenía era, él consideraba que necesitaba a alguien que le haga un apoyo administrativo acá en Cuenca para poder estar mejor vinculado con su ciudad. Si bien es cierto, la gestión de la presidencia es principalmente en la capital, pero él quería tener una buena agenda, una buena actividad en su ciudad de representación, que era Cuenca. Entonces le pidió a su amigo en ese entonces, Mario Jaramillo, que le recomiende a alguien que sepa de comunicación y que pueda hacer también ese trabajo. Como yo le andaba molestando a Mario Jaramillo, abramos aquí la oficina, yo creo que él encontró una buena forma de decir, ok, ya con esto esta muchacha puede estar ocupada acá y acá ya no me molesto tanto. No, mentira, que me oyeran sus familiares. Pero tuvo la gentileza y la generosidad de recomendarme. Recuerdo tanto porque ese día me entrevistó Pepe Cordero, me entrevistaron en la casa suya, conocí a su esposa y ya esa noche tenía una primera actividad. Y era justamente una actividad de tipo social, es verdad, pero era con medios de comunicación, no era privada, era pública. Y esa debía ser mi primer trabajo. Yo nunca había coordinado nada con periodistas hasta ese día. Yo había estudiado mucho, trabajado en el ámbito educativo, pero con mi familia, que tienen un centro educativo que dura hasta ahora, pero no había podido involucrarme directamente en que era mi profesión, que era lo que yo había estudiado. Entonces, pero no había que hacerse el quite porque las oportunidades son así. Se abrió una puerta y yo la iba a aprovechar. Entonces, recuerdo que conocí allí a los colegas periodistas y como tenía la ventaja de trabajar para el presidente del Congreso, entonces inmediatamente pudimos tener un bonito espacio de conversación, de relacionamiento y de amistad con todo el grupo de periodistas en Cuenca. Genial. Y luego entrevistarle a José Cordero Acosta era una cosa bien bonita, ¿no? Porque siempre tenía respuestas muy profundas, muy amplias, discusiones y debates que las hacía con los periodistas. De hecho, los periodistas llegaban a recibir una buena clase de procedimiento legislativo o una buena clase sobre derecho en el ámbito que se esté ese momento tratando una ley. Nada que ver con lo que ahora uno escucha a veces con los presidentes de Congreso que tenemos. Sinceramente es de extrañar, porque ante la contundencia de los argumentos de José Cordero, no había periodista que pueda quedar discutiendo algo, sinceramente. Era realmente un privilegio. Yo sí soy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad de aprender, porque ellos fueron, en mi opinión, mis maestros en la carrera política, que no la tengo, pero sí en la consultoría, en asesoría política, que es así, lo hago. Y creo que allí José Cordero, Mario Jaramillo, Alejandro Serrano, son nombres que no los tengo muy atesorados, ¿no? Ya ninguno de ellos vive ahora, pero es increíble cómo, digamos, la vida me ha permitido contar con ellos y estoy muy agradecida con Dios por eso. Y contar sus historias. Ahora, claro, trata, ¿no? Ahora, claro, de hecho, con mi mamá recordábamos un poco de dónde me viene esta pasión por el café. Yo le decía, si bien es cierto, mi familia es muy cafetera, etcétera, mi papá sobre todo me heredó ese rico gusto, pero me hice mucho más apasionada por el café, porque en mis actividades con Pepe Cordero eran precisamente acompañarlo mientras él tenía reuniones con la gente, en la agenda que yo mismo le ayudaba a armar. Y no había nadie más, no había secretaria, no había conserje, era solo yo. Entonces yo era feliz de ir y preparar café para darle a Pepito, a su invitado, invitada y yo. O sea, yo servía siempre 3 cafecitos y me sentaba y tomaba cafecito, y si se acababa iba con el refil y nunca me alejaba de esa mesa de conversación. Claro, aprendiendo constantemente. Constantemente. Entonces para mí fue un privilegio. Yo recuerdo una de las disposiciones que él dio a ese congreso era que la gente tenía que llegar puntual. Si no llegabas puntual, o si es que llegabas, reportabas tu asistencia y luego te ibas, corrían lista.
Y si es que no estabas, te ponían falta. Y si tenías falta, no cobrabas esa sesión, porque cobraban así. Y yo me acuerdo un titular enorme en Diario del Mercurio, era la escuelita del Congreso, porque de hecho los diputados comenzaron a enojarse, diciendo que si solo me fui al baño y usted ya me puso falta, Pepito. Híjole, ya nada, decía él, las próstatas también comienzan a quejarse. O sea, era simpatiquísimo ver cómo esa discusión ya se dio en 2002. Y cuando viene ahora el nuevo presidente a decir que este momento se van a multar a los atrasados, yo entre mí decía, pero qué bueno que se retome si es que se ha dejado, pero no es una novedad. O sea, a propósito del mito del Nuevo Ecuador, esto era algo que ya lo vivió. Lo que pasa es que la clase política a veces tiene esas medidas inestables, ¿no? Pero no es nuevo en el fondo, ¿no? O sea, qué bueno que se retome si es que no ha estado haciéndose, pero realmente no es nada nuevo todavía. Yo sí espero esas novedades. Yo tenía mucha expectativa de este presidente porque me parecía que es, a diferencia de otros políticos, este es un ciudadano devenido en político. ¿Quién? Me refiero a Nils Olsen, hablando del actual presidente del Congreso o de la Asamblea, que se llama ahora. Sí, pensé que estabas hablando de otro. O sea, simplemente hago la comparación con Pepe Cordero en el año 2002, Nils Olsen ahora 20 años después, y tenía esa expectativa, pero resulta que no veo sino la misma discusión del antes versus ahora, del nosotros contra ellos, que no ayuda a una buena deliberación. Yo nunca le había visto así a Pepe Cordero. Y verás que Pepe Cordero era de derecha o de centro derecha, de alguna forma más conservadora, pero con mucho respeto a Guadalupe Larriba, con mucho respeto a no sé, a cualquier socialista que estaba allí, a cualquiera de la izquierda democrática que estaba allí. Yo no recuerdo, seguro que tenía adversarios políticos, pero jamás los trató como enemigos políticos. Y creo que eso, por ejemplo, habla muy bien de una clase política que no fue perfecta, que tuvo muchos errores, pero que hizo cosas que me parecieron muy interesantes. Luego era en el momento en el que el país cambiaba de presidente cada 2 años, ¿no? Entonces había una convulsión política fuerte. Después vienen las elecciones de Lucio Gutiérrez, en las que gana Lucio Gutiérrez, y 2 años después, que no le duró mucho, queda Alfredo Palacio. Alfredo Palacio decide nombrar un vicepresidente, y para eso había que ver los votos en la asamblea. Ahí es en donde surge el nombre de Alejandro Serrano. Alejandro Serrano, exalcalde de Cuenca, un nombre, por supuesto, representativo de la ciudad y la política en el país. Por supuesto, recibe esa votación, y yo lo había conocido no solamente a él por su nombre como tal, que todos ubicamos, sino porque él además preside Solca. Falleció hace poco, presidía Solca, y en Solca se dieron cuenta hace unos años antes de su nombramiento como vicepresidente que necesitaban un poco más de fuerza mediática, ¿no? Porque hacían maravillas. Por ejemplo, Solca fue pionero en trasplante de médula, y era necesario que la gente conozca. Entonces, claro, él impulsó eso, porque creo que la persona que impulsó eso había estudiado justamente algo relacionado a ese campo, por eso la apoyaba, era importante, ¿no? Exacto. Para esos años yo ya estaba trabajando como relacionadora pública en la Universidad de la SUAY, y una de las profesoras en la Universidad de la SUAY, Catalina Serrano, quien está para jubilarse ya ahora recientemente como directora de la carrera de comunicación, ella me conocía de alumna, y me conocía también por el trabajo con Pepe Cordero, por mi trabajo en la Universidad de la SUAY, y recomendó mi nombre para poder acompañar en Solca. Entonces hicimos algunas actividades de cobertura, de gestión de relaciones públicas, más corporativo, más institucional que político, con Raúl Alvarado, quien sigue al frente de Solca hasta el día de hoy. ¿Y eso fue antes o después de tu MBA? Antes del MBA, sí, antes de... Bueno, ¿y eso te inspira el MBA? De hecho, el MBA tiene otra historia, pero solo cierro esta idea con la que termina, diremos, mis actividades con Solca. De hecho, se sostuvieron inclusive un poco más, pero justo en esos años es que Alejandro Serrano es nominado y luego gana la nominación para la vicepresidencia. Claro. ¿En el gobierno de quién?
Este ya fue en el gobierno de Alfredo Palacio. Y Alfredo Palacio era el vicepresidente Era el del vice de Lucio anterior Gutiérrez, pero como presidente. Lucio Gutiérrez fue depuesto, entonces Claro. entra justamente allí esta situación. Son 2 años hermosos en Carondelet ya, los otros... Donde tú ya donde estás justo ya en ese trabajando, círculo, ya. ahora, siempre desde Cuenca. Esa fue una de Ok. las grandes ventajas de mi trabajo. Lo mismo pasó cuando trabajaba para Pepe Cordero. Todo su periodo de presidente, que fue hasta cuando terminó el gobierno, yo estuve trabajando vinculada con él, yendo cada 2 semanas, a veces cada semana a Quito, pero mi ancla era Estación. Cuenca, mi estación era Cuenca, porque la idea de ellos siempre fue tener a alguien en Cuenca que pueda sostener esa lectura desde lo que pasa en la ciudad. Y qué hermoso hacerlo Es desde un Cuenca, hermoso ¿no? trabajo desde Cuenca, me permitió sostener mi matrimonio, mi familia. Claro. Caso contrario, otro hubiese sido el escenario realmente. O sea, caso contrario, yo no hubiese aceptado, ¿no? Porque uno Claro. tiene prioridades en la vida. Y en el caso de Alejo Serrano con la vicepresidencia fue igual. Al principio estuve más en Quito, pero casi enseguida nuevamente haciendo tierra en Cuenca y gestionando desde Cuenca la agenda que el vicepresidente podía tener. Ahí me acuerdo que fui a apoyar una gobernación en ese mismo contexto, o sea, mi oficina estaba en la gobernación, aunque mi trabajo era con la vicepresidencia. Entonces era una cosa muy simpática. Y Mario Jaramillo con la paciencia de sostenerme siempre a medio tiempo con la Universidad de la SUAY para poder destinar mi otro medio tiempo en estas otras actividades. Así que, por supuesto, es un privilegio. Hermosísima trayectoria. Sí, muy agradecida con los 3. Por eso te mencionaba, esos 3 nombres para mí son fundamentales, ¿no? Me aparecieron en la lista de esta la posibilidad. Claro. Sí. Cuando terminaba las actividades en en el contexto de la vicepresidencia, se abría en la Universidad de la SUAY un posgrado que prometía y mucho y sigue prometiendo mucho, que es este posgrado, una maestría en administración de empresas. Yo, como mi trabajo era de relaciones públicas y no había como ahora un departamento más grande, en ese entonces era solo una persona y una pasante, Marisela Zúñiga, preciosa. Diremos que había la necesidad de comenzar a promover los programas de posgrado, ¿no? Ya con más fuerza, obviamente. Este vino en particular porque Carlos Joaquín Moreno, el hijo de Joaquín Moreno, Carlos Joaquín Moreno venía recién graduado de España, estaba trabajando ya acá, asesorando distintas empresas y quería que este modelo de MBA que él siguió en España, y sigue siendo de muy buen nivel, de Instituto de Empresas, se llama el centro de estudios donde él hizo, pueda replicarse acá en el Ecuador y acá en Cuenca en particular. Entonces se consiguió al menos unos 3 o 4 expositores internacionales realmente de lujo, de un excelente nivel, que de hecho venían a dar clases mientras servían a empresas grandes acá, entonces se aprovechaba mucho esa vinculación. Ese se notaba que era un programa de MBA diferente. Y no estuve en la primera versión, pero sí pude entrar en la tercera versión. Me acuerdo que me entrevistó porque además no era así fácil, ¿no? Presentabas tu postulación y había una entrevista y tal. Me acuerdo que me entrevistó quien es ahora el rector de la Universidad de la SUAY. En ese entonces estaba al frente del vicerrectorado de investigaciones, se llamaba Decanato de Investigaciones. Y él dice, ¿y usted qué pretende hacer con un MBA si es comunicadora? Claro. Y mi respuesta fue, quiero aprender a hablar el lenguaje de los gerentes. Claro. Porque yo desde la comunicación he estado a nivel institucional, con Solca, con la Universidad de la SUAY, y a nivel político, con la presidencia del Congreso. Pero siento que esto puede completar y mucho la forma en cómo me relaciono con los gerentes. Enhorabuena, le convencí, me admitieron en el programa y pude avanzar en ese bonito mundo de la asesoría empresarial, pero desde la comunicación. Así que creo que yo soy muy agradecida de ese posgrado en particular. Recomiendo a todo el mundo que siga un MBA, indistinto de cuál sea su background, porque te abre una perspectiva que es importante entenderla, ¿no? Para poder, como digo, hablar el mismo idioma, pero sobre todo poder ser mucho más eficiente en las cosas que estás queriendo hacer, indistinto de tu área, ¿no? ¿Cuál es el idioma del gerente? ¿Nos Resultados. puedes dar un ejemplo? Claro, resultados. Yo ahora trabajo dando una clase que se llama Comunicación Estratégica. La doy en la Universidad de la SUAY y ahora incluso también una cosa muy parecida que está asociada con las relaciones internacionales y la comunicación estratégica en la Universidad de Cuenca.
Y en ambos casos me concentro en esto, en que no se trata solo de decir, mire, le voy a hacer esta campaña, no, o vamos a trabajar en este discurso, no, es que tanto la campaña como el discurso o cualquier esfuerzo comunicacional apunten a ciertos resultados. Y estos resultados tienen que estar en función de los objetivos empresariales. A veces esa conexión que suena tan obvia, tan lógica, no la utilizamos con la adecuada frecuencia los comunicadores, y por eso terminamos siendo poco valorados para comenzar, o los resultados que estamos dando, porque siempre hay resultados, no es que no existen resultados en comunicación, quizás no están sirviendo para lo que el gerente necesita. A veces ni siquiera es lo que él quiere, porque no sabemos qué quiere, ni él mismo sabe, o ella mismo, sino es aquello que pues sabemos que desde la comunicación le podemos dar. Claro. Entonces, es la gestión de esos resultados, la forma como uno le plantea, le presenta, tiene que estar mucho más alineado a sus propias preocupaciones. De entender de finanzas, de marketing, de contabilidad, de gestión legal, talento humano, etcétera. Eran lenguajes importantísimos en mi profesión. Entonces me parecía que era muy valioso poder comprenderlos mejor. Claro, y eso me da una introspección de cuál es el lenguaje universal. El lenguaje universal es transmitir el mensaje, ¿no? ¿Cuál es? Y eso me abre la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú la diferencia en las negociaciones entre gerentes y las negociaciones entre, por así decirlo, personas dentro del sector público o políticos? Yo creo que en el sector empresarial, privado, gerencial, le ven a la comunicación, sobre todo cuando es comunicación pública, como un enemigo, como algo a lo que no le quieren enfrentar, pero que hoy en día las empresas no pueden eludir, no pueden evadir. Entonces, como no puedes hacerle el quite, como no te queda de otra más que lidiar con ese tipo de lenguaje, comienzas a intentar comprenderlo. Entonces, como yo trabajo a nivel gerencial hoy en día más en gestión de crisis, vienen, por eso decía, vienen cuando meten la pata. Claro. Entonces, lo primero es tratar de comprenderles a ellos y luego advertir que hay formas de interactuar con lo público sin exponerse. Porque eso es una de las primeras cosas que evitan, exponerse. No quieren hacerlo. Por mí, yo no quiero ni salir, Carolina. O sea, de mi empresa que ni se hable. Pero ya no es posible hoy en día esa expresión. O sea, puede que no crees una cuenta de Twitter, pero te aseguro que si metiste la pata van a estar hablando de ti. Entonces, mi trabajo con los gerentes o con mis alumnos es dimensionar de forma adecuada esa dinámica para ver si es que el gerente no quiere salir, perfecto, pero no puede la empresa dejar de hablar. O cualquier cosa que esté haciendo está comunicando, así no sea su intención. Todo comunica, dice Václav, que es uno de los axiomas con los que nosotros lidiamos. Entonces, ¿cómo conduces esa conversación? Creo que eso es como una gran diferencia que encuentro entre un gerente y entre un político, porque en cambio el político es, a no ser que también haya metido la pata, es que quiere salir, ¿no? Quiere salir y quiere que su trabajo sea visible, que la gente le conozca, que la gente le quiera y que luego la gente le vote. Entonces, le dé el voto en ese sentido, me refiero. Entonces, ahí hay que lidiar un poco con esos dos desafíos. Y a veces, con el caso del político, es decirle, a ver, ¿cuál puede ser tu respuesta más correcta? Es que yo le quiero... No, eres tú. Pongamos otra persona que responda. No tienes por qué ser tú. Entonces, es más bien esa cosa, ¿no? De tratar de lidiar. ¿Con quiénes sí no trabajarías? Con los artistas. Eso sí que es imposible trabajar. Yo he hecho asesoría a médicos, te decía lo de Solca. He trabajado en asesoría con políticos, que creo que en medio de todos son los más humildes. He trabajado con los académicos, que sí es bien difícil, pero es manejable. Y por supuesto con los gerentes, ¿no es cierto? Como te estoy comentando. ¿Esos son los más fáciles? Sí, no está tan mal, pero con los artistas me tocó una vez y no he vuelto nunca más. ¿Cuál es el desafío más grande con los artistas? Porque yo también he trabajado con artistas. No se entienden ni ellos mismos. Entonces, ellos están en otra dimensión. Hay una introspección permanente con ellos. Entonces, la exposición mediática para ellos es necesaria, pero en sus tiempos, en sus modos y en sus códigos y modos y mucho menos tiempos que los medios no tienen, ¿no?
Entonces, esa interrelación medios y artistas se vuelve un desafío enorme. Por artistas me refiero de manera particular, porque hay todo tipo de artistas, Claro. por supuesto, pero la experiencia que para mí fue tan dolorosa, no voy a decir negativa, porque uno de todo aprende, pero mi lección es nunca más, fue la Bienal. La A Bienal mí de me Cuenca. encantó la Bienal de Cuenca, me encanta el arte en general, no soy tan de arte plástico, soy más de la música, pero en el caso de la Bienal en particular, recuerdo que en ese caso estaba Carrasco al frente y intentamos hacer una bienal que no esté restringida al Museo de Arte Moderno. Intentamos hacer una bienal que, esta era la idea de este director, ¿no? Que esté en toda la ciudad, en todos los barrios, en todas las calles. Ese fue una bienal en la que, por ejemplo, los buses de Cuenca estuvieron brandeados con arte urbano. ¿En Fue una qué cosa año fue eso? maravillosa. Esto fue en los años 2009 o 10, no, 9, un poco en 2008 inclusive. 2008. Era la alcaldía de Marcelo Cabrera. Okay. Y yo creo que fue un éxito, porque además que conseguimos apoyo de Diario El Mercurio, apoyo de Telerama, la cobertura gratuita, etcétera, 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 y una acogida a nivel universitario y tal, y como te digo, la Bienal que por primera vez rompió esa idea de quedarse solo en el museo y comenzó a estar en distintas sedes, en distintos espacios. Fue una cosa maravillosa, pero recuerdo que teníamos un evento específico con los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, entonces vinieron incluso me acuerdo, Revista Vistazo, y los artistas no estaban listos, no querían presentar sus obras y que vengan nomás en la tarde. O sea, yo no puedo a un medio internacional o nacional decirle, ups, no va a hacer nada a las 10, venga a las 4. Era imposible. ¿Pero por qué? Porque, solo no se sentían listos para presentar la obra. Ese era el punto. Entonces a las 4 ya los artistas llamaron a este par de artistas y decían, ahora sí que vengan. O sea, lo siento, ¿no? Se perdió la oportunidad. Pero no, la indignación, la queja fue enorme. Claro. Y uno decía, pero ¿cómo no entienden? Al final era tan dura la forma de conciliar entre el uno y el otro que para mí se me hizo una situación muy difícil de comprender. Creo que es una de las frustraciones que tengo en el desarrollo de mi carrera de más de 20 años ya, porque no hubo manera de conciliar la necesidad de su expresión artística, de hacerlo además en la masividad y la forma en la que este momento se cubre en este tipo de temas, ¿no? Así que ahí hay una de las frustraciones que tengo en la vida. Claro, no, definitivamente. Un artista, la verdad, bueno, yo creo que todos los seres humanos estamos en busca de nosotros mismos. Pero creo que ellos necesitan tener ese espacio interno para ese poder extra, además producir. ¿no? Tienen esa chispa que les obliga a hacerlo. En todo caso sigue siendo un aprendizaje, ¿no? Claro. Nunca más. En mi caso. Sí. Un político puede ser más humilde. Que un artista. Sí. Muchos artistas van a comentar esa parte. Seguro que sí. Pero está bien, estamos siempre abiertos a la crítica, ¿no? Wow, ya. Circulando de nuevo a través de todas las ramificaciones de esta conversación, hablamos del MBA. Antes de eso hablamos de las nuevas maneras de comunicación dentro del nuevo gobierno y es porque las tecnologías siempre están cambiando. Ahora el gobierno, y no quiero explícitamente hablar del gobierno ecuatoriano porque puede que se sientan atacados, ¿no? Quiero hablar de cualquier gobierno, ¿no? Un gobierno de un país, ¿no? Las personas que están en el poder, obviamente lo que quieren hacer es mantener el poder dentro de su gobierno, ¿no? Y el poder también está ligado con la comunicación, como era la temática de este podcast, ¿no? Ahora hay, obviamente, tecnologías que deberían, no creo que deberían tener acceso a todas las personas, porque se pueden usar de maneras muy, muy malas, más que buenas. La inteligencia artificial, la generación de videos que ya son tan reales que ya son discernibles, ya no son ni discernibles de la realidad como tal. Si es que yo soy un presidente en el poder, yo tengo mi contrincante, no siento que ahora existe el honor que debería existir entre contrincantes, ¿no? No hay, y no sé
hasta dónde se puede llegar a tener honor en eso, porque es el contrincante, ¿no? Antes tal vez yo estoy en una guerra, estoy en una batalla y pues se acercan los generales y dicen, a ver, vamos a tener la batalla en este campo, ríndete, no me voy a rendir, bueno, ok, bueno, que se maten nuestros soldados y que la mejor estrategia de batalla gane, ¿no? Ahora como las batallas no son de sangre fría, pero son guerras frías, ¿no? Guerras la batalla proxy. Por el significado. ¿Por el qué? Significado. ¿Por qué lo dices así? ¿Qué Porque significa ya eso? no se trata de que se mueran 3 allá y 3 acá, sino se trata de quién tiene la razón, claro. de qué narrativa termina imponiéndose por sobre la otra, ¿Qué ¿no? queda escrito en los libros de historia, por así ejemplo, decirlo? El legado. Entonces es una disputa por el significado. Interesante. Y bueno, esa es la razón de este podcast. Siempre aprendes algo nuevo o encuentras una nueva perspectiva. Y te agradezco una vez más por estar en este podcast, ¿no? Ahora, yo teniendo el poder, yo poniéndome como presidente no de Ecuador, presidente de un gobierno, ¿no? Y yo no Javier Centín, pero yo como un individuo, ¿no? Entonces, yo tengo poder para, de cierta manera, crear el camino para que la narrativa, los rumores y toda la ira que pueda producir el contrincante sea generado dentro de las emociones de los ciudadanos para que todavía mi percepción pública sea sobre el de esa persona, mi reputación. Y eso puede ser creando noticias falsas, eso puede ser con fábricas de robots, de agentes de inteligencia artificial que comiencen a construir narrativas, como una que se hizo en la Universidad de Cambridge, si es que no estoy mal, donde crearon un montón de cuentas de Reddit, y esas cuentas de Reddit comenzaron a crear discursos que de cierta manera empujaban bastante ciertos conceptos para que las personas que leen esos conceptos lo acepten, ¿no? Y crean el concepto, crean comentarios y de ahí hay respuestas a esos comentarios que ya son personas reales, pero las personas, los agentes de IA son los que crean la conversación, los que responden la conversación, y las otras personas, después de 3 comentarios que apoyan el discurso o dan la contra, ya siguen la corriente que fue generada por la inteligencia artificial, que es justamente dictada por la persona que está en control de los agentes, porque la IA es obviamente poderosa, pero es un esclavo al final del día. No hace nada hasta el momento sin que un humano esté detrás mandando el comando, ¿no? ¿Cómo nosotros, ahora sí, volviendo al Ecuador, cómo nosotros dentro del Ecuador garantizamos la democracia, garantizamos de que la persona que está en el poder y sea la persona porque nosotros queremos que sea esa persona en el poder, y más no porque ha creado las narrativas para engañarnos a creer algo que no es real acerca de sus contrapartes? A ver, yo creo que es la pregunta y creo que hay una construcción sobre sus respuestas que no creo que sea definitiva, por supuesto. Claro que no. Y quizás hay que dividirla en varias partes. Okay. Y la respuesta más corta es: yo estoy convencida, porque no hay suficiente evidencia científica, sobre todo en países como el nuestro, a pesar de las fragilidades que ya luego procederé a describir, que aún no se colocan presidentes gracias a la IA. O sea, partamos por ahí. Y no creo que no vaya a pasar, podría pasar, pero las condiciones tienen que ser otras como para echarle plena responsabilidad a la conversación manipulada por la inteligencia artificial. Que no es lo mismo que decir que la gente no está engañada. Si está engañada, la gente tiene miedo. Si tiene miedo, la gente al final vota por lo que está escuchando en los rumores, sí, por supuesto. Pero al final del día no creo que terminen anclando su decisión al rumor, a no ser que tengan legítima sospecha de darle credibilidad, ¿no? Por eso creo que la IA lo que hace es, como tú más o menos manifestabas, era conducir una conversación, pero no necesariamente engañar al sujeto, ¿no? El engaño tiene que ser masivo, tiene que ser mucho más fuerte como para establecer justamente como resultado la colocación de un nuevo presidente. La IA no tuvo nada que ver con la llegada de Daniel Noboa en el 2023, ¿no? Ahí fue claramente el asesinato, luego el reseteo completo de una campaña, me refiero al asesinato de Fernando Villavicencio, claro. El reseteo completo de la campaña y la astucia de una campaña en particular, que fue la de Daniel Noboa,
para tratar de, en ese río revuelto, ser pescado en el fondo, ¿no? Ser atrapado por la atención de la gente. Y eso se requiere un equipo, mucha inteligencia, se requiere estar de entrada, ¿no es cierto? Por supuesto, todo el dinero del mundo, y además contar con la ventaja, digo entre comillas esto siempre, porque por el otro lado, que era la Revolución Ciudadana, fue el principal perjudicado, además sin duda del asesinato del mismo Fernando Villavicencio, su partido, su gente, pero luego obviamente, ¿no? La culpa era de los asesinos, de ni sé quién y tal, entonces la RC terminó siendo muy perjudicada en ese sentido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sí opera? Y esto lo puso Martin Hilbert, que es un investigador chileno-alemán muy amplio sobre el tema de sistemas complejos, de inteligencia artificial y toda la tecnología y la dinámica y la mediación que tenemos este rato con el ámbito computacional. Entonces él decía, ¿por qué una noticia falsa puede llegar a ser creíble? Puede llegar a la gente, ¿no? Y al menos pone dos razones, ¿no? Por el un lado, porque hay una novedad con la cual tú puedes enganchar, ¿no? Es decir, mira, esto está novedoso, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Y por el otro lado, porque hay una ratificación de tu propio sesgo. Es decir, la información que estás recibiendo te hace sentido porque de manera preestablecida ya lo estás creyendo, ya te recibió, ya ideológicamente estás de alguna manera sesgado a preferir eso. Eso se llama exposición selectiva, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Las redes sociales están potenciando más eso. Y eso es algo que existe de hace rato atrás. La investigación en comunicación lo ha planteado desde hace muchos años atrás. Claro, ¿no? es algo inerte que del nosotros ser humano, ¿no? estamos muy sujetos a creer ideas preestablecidas y esas ideas que se forman desde la familia, la educación, la iglesia, tantas instituciones que van formando ideas, ¿no es cierto? Estereotipos, tal y tal. Esto, una vez que ya se va configurando en las mentes de las personas, cuando ya estás preestablecido y escuchas esa misma idea, es muy probable que te haga sentido y la creas todavía más. Y si además viene esa idea con novedades, entonces con cosas así asombrosas, pues todavía con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, resulta que cuando se configura este fenómeno son noticias que se esparcen 6 veces más rápido, 20 veces más profundo, es decir, genera mucho más interés, no solamente es rapidez, sino que además ese interés genera mayor profundidad, es decir, te informas más de este tema, ¿no? El ejemplo patente de esto fue el dióxido de cloro en la época de la pandemia. O sea, la gente podría estar consumiéndolo sin necesariamente tener recomendación médica. ¿Y por qué? Porque había ya una idea preestablecida de ir en contra de las farmacéuticas, en contra de cualquier servicio médico, y por el otro lado, la novedad. Mira esto, sí, parece que ha hecho bien, ¿no? Hoy tenemos gente con hígados dañados, pero en su momento consumían cualquier cosa que les daba. Te doy una idea desde el dióxido, luego la ivermectina y así, o sea, había todo tipo de rumores respecto de esto, ¿no? Entonces, se trata al final del día de que tú tienes esta configuración de escenarios, ¿no es cierto?, en donde hay la confirmación de un sesgo preestablecido y donde hay esta novedad también que te resulta atractivo, ¿no? Pero hay una tercera cosa que opera para esta fragilidad que te digo en nuestra sociedad, y es la debilidad de las instituciones. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del dióxido de cloro. Si el Ministerio de Salud fuera un ministerio fuerte, con la confianza de la gente, si viene el Ministerio de Salud y te dice no consuma dióxido de cloro, te aseguro que no lo hacías. O vaya y vacúnese, y te ibas y te vacunabas. Pero como no le crees al sector público, mucho menos al Ministerio de Salud, entonces no vas a dar paso a esa información. El ejemplo del COVID y de todo lo que la gente consumió para curarse no depende de un país. Este fenómeno le pasó a Chile, le pasó a Colombia, por supuesto lo vive Ecuador. Y lo mismo sucede con la información política. La gente tuvo
todo tipo de ideas respecto de quién asesinó a Fernando Villavicencio. De la misma manera como ahora en Colombia, hay todo tipo de argumentos sobre quiénes están detrás del ataque de Miguel Uribe. Pero ¿cómo se van a distribuir estas conversaciones? Con mi amiga Saudia Leboyer de la Andina Simón Bolívar tuvimos justamente esa conversación y se publicó hace poco un artículo respecto de cómo se condujo la conversación sobre Fernando Villavicencio. Y la analogía más adecuada es como está aquí la corriente de las conversaciones electorales y cayó una piedra, como decir aquí la Josefina, ¿no? Y obstaculizó todo y fuerza la conversación hacia otro tipo de andariveles, porque como líquido, pues igual la conversación sigue fluyendo, no se detiene. Claro. Entonces, lo que hizo esta gran roca, llámese aquí el impacto en la agenda electoral, que fue el asesinato de un candidato de la peor forma posible, como la vimos todos, además, es primero buscar culpables, indistinto de los resultados de quienes eran, de las investigaciones que se den. Segundo, alimentar esa conversación sobre la culpabilidad, como la vimos en efecto, en distintos tweets, gente que comenzaba a acusar y tal. Y, por supuesto, esta hecatombe generada produjo todas las consecuencias que todos somos testigos en el proceso electoral, que debió haberse parado, no debió seguir. Ahora sabemos precisamente por los resultados de esa conversación digital y que intervino profundamente al final en el ámbito democrático de este país. Entonces se nota que ese tipo de formas de conducir la conversación sí se pueden dar, pero en tanto y cuanto confirmen sesgos. Entonces, si la gente creyó que era la Revolución Ciudadana el culpable del asesinato de Fernando Villavicencio, en buena medida es porque había un sesgo preestablecido que le conducía a creer en esa idea, y segundo, porque las explicaciones cada vez iban más novedosas, ¿no? Y además con fuentes cada una más creíble que la otra. Que hoy en día se digan otras cosas o se establezcan otras hipótesis es distinto, pero en ese minuto el desangre era profundo para los votantes que estaban inclinándose por en ese entonces Luisa González. Lo mismo sucede ahora. O sea, hoy en día también hay errores del discurso del presidente Petro, por supuesto que sí, pero como era un opositor de Petro el atacado, por supuesto que lastima, que afecta, que pone en duda. Ya le pasó también a Donald Trump con ese evento en particular. Kamala Harris, que venía subiendo y con fuerza, o que estaba de alguna manera mejorando sus cifras, recuerden que venía de reemplazar a Biden después del desastre, encontró que se vio, diremos, complicada a partir del favoritismo que comenzó a recoger, o por último la atención, ¿no?, que comenzó a recoger Donald Trump. Entonces, hay formas en las que esa conversación se puede conducir, sí, por supuesto, pero requieren estos otros fondos como la fragilidad institucional para que la gente no crea a las instituciones y crea los rumores, como las famosas exposiciones selectivas, es decir, va a reforzar más aquello que yo ya estoy creyendo y ya estoy convencido, y también, por supuesto, el impacto de la novedad. Ahí tú tienes tres elementos, indistinto del país en el que estemos. Súper interesante. Y me gustaría con esto ya ir cerrando el episodio. Estoy llamando la casa. Sí, por eso ya vamos cerrando. De que las instituciones, hay que recordar de que siempre son tan creíbles como las personas detrás de las instituciones, ¿no? Recordemos de que cuando nosotros hablamos de empresas o hablamos de lo que sea, Graiman, del Grupo Ortiz, hablamos de cualquier tipo de empresa, estamos hablando de las personas que representan la empresa, porque la empresa no es real. La empresa es una hoja de papel que dice, esta es la empresa, eso es lo que gana y ese es el gerente, ¿no? Esos son los empleados y bueno, de ahí pueden aparecer miles de papeles más, pero las empresas son personas. Y si es que nosotros no creemos en las instituciones públicas, es porque no creemos en las personas detrás de las instituciones públicas. Yo sí soy absoluta fiel defensora del servidor público. O sea, absoluta y fiel defensora. Inclusive de las cabezas que llegan por
por la confianza depositada en ellos, porque al final del día, cuando hay una nueva administración, esa nueva administración de alguna forma está necesitando trabajar con quienes confía. Entonces, esos famosos directores de libre remoción, es bueno que existan, ¿no es cierto? Pero a lo largo de los años que he podido involucrarme con el sector público, no he visto sino gente apasionada y con una intención profunda de servir. Ahora, también hay, como de todo hay en la viña del Señor. Entonces, también he visto gente que está allí por cumplir su espacio, que se ha desmotivado y tal, pero a veces es cuestión de motivación, problemas laborales, personales, que porque no quieran servir al público. Entonces, es distinto el enfoque, ¿no? Y sí, me parece que lo que sí nos hace falta a nosotros, teniendo una masa de colaboradores en el sector público que es importante, entenderles mejor. Y te pongo el ejemplo que viene a partir de lo que disfruto tanto de hacer, que es la docencia. Mi familia hace 30 años atrás puso un centro educativo que hoy en día tiene el privilegio de servirle a la ciudad con niños desde los 3 años hasta el tercero de bachillerato. Es la unidad educativa CEPSI, que queda frente al Guairaí, en el sector del Parque El Paraíso. Y yo he visto allí profesores con una vocación, con un amor tan lindo, y que te aseguro que el sueldo que reciben, que es el sueldo que la institución les puede pagar, no es en absoluto en proporción al sacrificio que tienen. Yo veo profesores en el sector público que para ingresan con $800, ¿no? Cuando muchas de las veces veo secretarias que en el mismo sector público ingresan con 1,200, por decir algo. Y te digo, sin desmerecer el rol de una secretaria, de un analista, ¿no es cierto?, de un especialista, hablando de los distintos cargos en el sector público, el docente de un aula, estoy hablando de una escuelita fiscal de 40 alumnos, ¿no es cierto?, tiene un trabajo enorme, y además con una responsabilidad posterior respecto de lo que allí se forme, ¿no?, en esas mentecitas. El futuro del país, ¿no? Es indispensable. Entonces, siempre estaremos pagándole poco a un maestro. Siempre. O sea, el valor que le pongamos será muy poco igual. Porque la responsabilidad que tienes. Y cuando me dicen a mí es que el aparato público es muy pesado. A ver, ¿cuántos maestros quita? ¿Cuántos médicos quita? ¿Cuántos militares quita? A propósito de lo que hablamos, ¿no? No, es muy fácil decir que el sector público está carcomiendo la finanza del Estado, cuando luego nos damos cuenta que los policías, que las enfermeras, que los profesores forman parte de ese aparato estatal. Y son ellos los que deberían tener no solo nuestra gratitud, sino la forma en la que deberían ser tratados, mejor valorados, incluso económicamente. Ojalá y se pueda realmente destinar fondos que correspondan al trabajo, no solamente, pero sí a la responsabilidad que tienen al formar esas mentes. Y es lo que llamamos siempre el futuro de la sociedad. Wow, o sea, es full fuerte y full honesto ese mensaje, y también es muy preocupante porque, por ejemplo, las importaciones de fentanol, esa nueva droga que al final del día no está ni siquiera distribuido por ganancias, porque no da muchas ganancias el fentanol, se nos ha distribuido como una arma entre países, ¿no?, para destruir a la población desde la juventud, ¿no? Ahora, eso se puede consumir a través de gomitas. Entonces, hay personas jóvenes en una fiesta, están obviamente disfrutando del momento, se pegan, es un opioide, es un derivado de la heroína, no hay vuelta atrás de eso, es un daño permanente. Obviamente yo respeto muchísimo el discurso de proteger a los profesores, pero también hay otro discurso que va paralelo de eso, que es proteger a los jóvenes, y proteger a los jóvenes va desde siempre tener, ahora ya ni siquiera tener solo una seguridad interna entre que no haya secuestros y la distribución de drogas, pero ahora una seguridad externa de países que están inyectando dinero para desequilibrar internamente a la estructura social, para obviamente derrocar al presidente, que es de la oposición contraria, ya sea
de democracia o el comunismo o socialismo, Da lo mismo, que, claro, que al siempre final es son... simplemente si es que los intereses no se están generando. Claro. Yo creo que allí lo primero que se debe entender es que si tú logras responder como Estado las necesidades sociales profundas en esta población en donde lamentablemente el Estado no llega o llega muy mal, si tú no logras superar eso, que le llamamos nosotros el tejido social, van a ser presa fácil esos grupos sociales de lo que tú acabas de describir. Pero si tú tienes a un Estado abarcando esos espacios, unidos, ¿no? Tratando de fortalecer ese tejido, sirviendo justamente con educación, con salud, con trabajo, dando el ambiente adecuado para que esas familias se puedan reunificar, restablecer, en fin. Empoderar. Es mucho más difícil para estas fuerzas, ya sea internas o externas, que puedan influir allí. No creo que se reduzca al mínimo todo, pero sí al menos se puede haber un trabajo. Alegría Crespo es la ministra de Educación. Te mencionaba sobre mi rol con la comunidad educativa CEPSI, que le tengo tanto cariño. Cuando sigo de cerca esas políticas educativas por mi trabajo que tengo allí. Y cuando entra Alegría Crespo al ministerio, una de las cosas que me parecían fundamentales y quizás lo único que debería este rato concentrarse a hacer en función de las múltiples actividades, pero si hay algo que lo que hay que concentrarse es recuperar el abandono escolar que hemos tenido a propósito de la pandemia, pero recuperarlos, encontrarlos, esos 100,000 niños que se perdieron, ¿dónde están? Y que regresen a las aulas. No es fácil, pero hay cómo articular con ese bonito aparato que es el Ministerio de Educación. Yo creo que cada niño que pueda volver a un aula de clases nos permite como Estado tener una referencia de él, de su familia, de qué es lo que está pasando allí. Cualquier cosa que tú puedas hacer como Estado en política pública en esas familias será un sicario menos, será un muerto menos, será un desnutrido menos. Indigente, Entonces, lo que sea, ¿no? Todo esto, por eso es que la educación es tan importante abordarla, porque podría ser tu primera política económica, tu primera política en salud, tu primera política social. Y hasta para un político es el número para que le vuelvan a votar, ¿no? Exacto, eso ya vendrá por añadidura si es que viene también, pero es eso, es concentrarse en ese sector. Yo entiendo que hay esfuerzos siempre importantes en esa línea, pero nunca serán lo suficientemente vistos ni abordados, lamentablemente. Por supuesto, ¿por qué? Porque electoralmente te pesa más un gringo viniendo a la base de Manta, o te pesa más un militar estando patrullando la cárcel, cuando resulta que en la frontera colombo-ecuatoriana se te está filtrando todo, ¿no? O cuando por los puertos se te está yendo todo. Claro. Entonces, y con esa plata recordando a más jóvenes y el virus crece y crece y crece y crece. Eso es, la verdad, bastante triste. Pero siempre hay esperanza. Uno de los mensajes más profundos de Warby, ya agradeciendo a Bandog Studios y a Freddy Zumba por justamente hacernos este acercamiento. Contacto. Yo no tengo esperanza en este sistema. Yo no tengo, ¿no? Te hago una corrección inmediata allí. Para ti. Para mí en lo personal. Claro. Y es por lo que tal vez he estudiado y he vivido. Respetando y mucho a todos los políticos que he conocido, respetando y mucho a todos los académicos que he conocido, yo dudo mucho que en este sistema pueda haber esperanza. Yo creo que se requiere un cambio profundo del sistema. Y cuando me preguntan, ¿y usted si es correísta o anticorreísta? Yo siempre digo, ni uno ni otro, yo voto nulo. Y me preguntan, ¿pero cómo votas nulo? Pues si tú estudias ciencias. Para mí no deja de ser una opción el decir, no creo en este sistema. Y eso es básicamente lo que digo. Creo que puede subir un político con las mejores intenciones, pero mientras el sistema no cambie, le van a durar poco esas intenciones y luego terminará muy frustrado. Por eso mi expectativa y mi esperanza no está en las personas. Ahora, yo soy una mujer de fe y creo
pero profundamente, en que tiene que haber un nuevo sistema. Y precisamente por eso voto nulo. Además, soy testigo de Jehová, entonces no lo haría para nada. Pero sí me parece que es posible plantear bajo unas normas y principios muy elevados que no necesariamente están en los libros de política, pero sí pueden estar en la Biblia. Y que me parece que por allí podríamos encontrar alternativas distintas. La famosa regla de oro, y yo tengo mi fe, pero respetando la de los que me escuchan, no es otra cosa más que poner principios que están en diferentes, incluso doctrinas religiosas, pero que están allí para poder ser respetados. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Claro. Mi profesor de semiótica, Osvaldo Encalada Vázquez, un insigne y prolífico escritor cuencano, mencionaba que todo parte, decía Caroline, de la cortesía. Si tan solo miráramos al otro desde ese espacio de cortesía, inclusive sabiendo que piensa distinto a ti, nos volvería una sociedad distinta. Y esa cortesía está, pero en los principios bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema es que nos negamos a mirar esa opción como manual de vida. Y esta opción te promueve un cambio profundo del sistema. Entonces, cuando me preguntan a mí y llegará alguien, yo no creo que ser humano alguno pueda llegar a hacer algo si no se cambia el sistema. Por eso voto nulo. O cuando no hay que asistir, pues prefiero esperar a ver qué pasa, como hacen los embajadores cuando están en un país extraño. Y es precisamente porque espero. Yo sí espero todavía a algo que se me ha prometido y que creo que va a darse, pero que no va a funcionar al no ser que cambie el sistema. Claro, que pero el sistema cambia cada día, ¿no? El sistema no cambia con una nueva ley, el sistema no cambia con nuevas personas en el poder. ¿Qué tendría que cambiar el sistema para que tú puedas decir, cambiado el sistema? Y porque siempre va a estar cambiando, ¿recuerdas la pandemia? ¿no? Claro. Nadie se dio zona que cuando nos dijeron vayan y guárdense, esa guardada iba a ser no por 2 días o 3, ¿no? Ni 2 semanas. Viste tú todo lo que se dio y fue de un rato al otro. Yo esperara un rompimiento brusco y una reconstrucción. Si bien es cierto, la democracia es este minuto de entre todas las peores formas, decía Churchill, ¿no es cierto?, la mejor que tenemos. Quizás no sea la única. No te puedo decir si es que va a ser una teocracia. No estoy de acuerdo tampoco con una idea así, porque hemos tenido ejemplos que creen que están en esa línea y que terminan siendo tan déspotas con sus ciudadanos que no podría ser ese el camino. Pero sí me parece que existe la necesidad de una ruptura fuerte. Claro. Entonces, espero que se dé y que de alguna manera haga que se remuevan bases profundas, fibras profundas, axiomas incluso, porque aquí hay un código de valores que tendría que cambiar para poder resurgir. Diremos, por esa misma razón es que con paciencia digo, no creo que un político te pueda resolver. No. Son seres humanos imperfectos, igual que tú y yo, y están tratando de hacer algo en un sistema que está corrupto, que es imperfecto. Por eso apuesto más al ciudadano, a cada uno, ¿cachas? Y ahí te entiendo cuando tú dices, pero si el sistema cambia todos los días, bueno, tanto y cuanto tú vuelvas a la cortesía, tanto y como decía mi profesor, en tanto y cuanto tú con tu familia establezcas una cadena de valores que sea fuerte, sólida, firme, en tanto y cuanto le establezcas en tu vida un código de principios fundamentados en la fe, esa es mi opinión, creo que podría servir para el bien, exacto. Es muy difícil estar solitos en la vida. Creo que se requiere esa otra perspectiva. Me parece que llevamos como sociedad años intentándolo y no lo hemos logrado. Creo que vale la pena darle esa oportunidad a esta otra forma de mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Vamos a ver. Desde una perspectiva más espiritual. Exactamente. Mi última pregunta. No te preocupes. Mi última pregunta. Y es algo que he estado conversando con mis amigos porque
Bueno, a esta edad ya comenzamos a hablar de política, ¿no? Está muy bien, claro. Está que bien, sí. yo creo que está perfecto porque ya poco a poco nos estamos convirtiendo en esa generación que todos estaban esperando, porque mis padres decían, tú vas a ser la siguiente generación, de tu generación Ya van a ser los preocúpate. doctores. Claro, y ahora ya estoy llenando los huecos que yo sé que personas de 50 años no van a poder hacerlo. Ujú, Huecos tecnológicos, ujú, ¿no? Y es lo que decía del sector público, ujú, no era ujú. una crítica de que tú no deberías de estar ahí porque puedes tener todas las ganas del mundo, sino era una crítica de que las capacidades de esas personas tal vez ya llegan a ser obsoletas con el mundo Mm, igual que las mías. Y ujú, las mías, si es que yo hoy me desconecto del internet un año, me vuelvo obsoleto para el sistema porque está todo transformándose tan rápido, ujú, ¿no? ujú. Y el momento en el que yo tenga 35, 40 años, una vez más los niños de 10 años Claro, te superan. me Ujú, van a superar. Es natural en la vida. ujú, ujú, Yo ya llenando esos huecos, es ya yo preocuparme de ser las siguientes personas que sostienen, y es en las personas alrededor mía que deben compartir los mismos axiomas o valores o principios, los cuales se forman estas redes de confianza para una vez más ser las siguientes bases de la sociedad. ujú. Y lo que tú dices de los principios, fundamentos, la fe, que es justamente son esas necesidades espirituales que te comentaba que investigamos aquí en Word, ¿no? Son lo que nosotros tenemos que saber cómo inyectarlo en las siguientes generaciones, Ujú, porque ujú. es algo que lo hemos olvidado por completo, la fe, que cada uno crea lo que quiera, pero somos humanos, necesitamos creer en algo y Al menos eso pienso, sí. claro, Ujú, entonces en estas conversaciones políticas hablamos justo de esto, de si que el sistema está dañado, 100%. No hay como decir de que vivimos en ujú, utopía, ¿no? Muchos dicen que vivimos aquí en el mundo y que el mundo es una cárcel, y nuestros mm, cuerpos son como que somos prisioneros de nuestros cuerpos y estamos pagando nuestros años de pena en el mundo porque es una cárcel, no mm. estamos pagando tiempo. Interesante, Ujú. solo como comentario. La pregunta era, a un nivel filosófico, ¿el sistema fue creado dañino o corrupto, o el sistema está roto porque las personas en el poder lo rompieron para favorecer sus intereses individuales, o simplemente por ser humanos e imperfectos no vamos a llegar a poder crear ese sistema perfecto que de tanto nosotros, bueno, también lo acabas de expresar, tanto los sueños, ¿no? Ujú, ujú. Esa es mi Yo pregunta. creo que son las dos cosas. Ujú, Partamos por el mismo hecho de que si tu fe está planteada en que fuimos creados a imagen y semejanza y por lo tanto el plan era otro, no era el de la imperfección, pues obviamente hay una alternativa que es volver a ese manual, ¿no? Volver a leer las instrucciones, a ver cómo es que era la cosa ujú, y en qué momento se desvió. Pero también se da que precisamente el ser humano es imperfecto, por más que quiera desde chiquito, está buscando de manera egoísta sus propios intereses, en fin. Entonces, en ese contexto, sin volver al manual, es muy difícil que se pueda corregir. ujú, Es como que el molde está hundido en una partecita. Entonces, cada vez que hagas pan, ese nuevo pan va a salir con ese hundimiento allí, porque el ujú, molde está así. Pero hay que rehacer. Por eso hablo de un nuevo sistema, ¿no? ujú, En el que podamos, bajo inspiración divina, esa es mi opinión, ujú, conducir una sociedad de manera distinta. Yo lo vivo cada vez que me reúno con un grupo hermoso con quienes compartimos estas ideas, en donde hay imperfección, por supuesto que sí, pero hay una búsqueda constante de este espacio de acuerdo común a partir de la fe. Y yo no creo que sea mi experiencia única. Yo creo que existen muchas personas que viven ese tipo de experiencia igual que yo. Y por eso creo que no parte tanto por lo que podría un ser humano X hacer en este minuto, a quien le puedes entregar toda tu expectativa o esperanza, porque siempre te va a decepcionar. Siempre te vas a frustrar. Es distinto a pensarle en una promesa, que es como yo lo veo, ¿no? En el que se puede llegar a ese plan original que en un momento fue desviado, pero que se puede recuperar.
por eso creo que viene de las dos. O sea, el ser humano al final del día en su imperfección, por más que se esfuerce, siempre va a terminar complicado. Pero también es verdad que hay gente que tergiversa las cosas, que hay mucha maldad en este mundo y que uno no logra entender. O sea, cuando ves tú a un jovencito de 15 años disparándole 6 veces a un señor que qué mal le hizo, o sea, estaba parado ahí al pie de un árbol hablando a la gente, haciéndole promesas a la gente. Entonces me refiero a Miguel Uribe en Colombia y al jovencito que le han atrapado. Tú te das cuenta que existe maldad en este mundo. Claro, o sea, el que le intentó matar a Donald Trump o el Fernando Villavicencio. No hay más que eso. Entonces, el tema allí, le escuchaba al Anderson Boscan decir, pero ¿y quién le habrá querido matar? ¿Y por qué le habrán querido matar? O sea, uno no logra responderse esas preguntas, porque el mundo está así de corrupto, de dañado y necesita a gritos esa transformación, pero es una transformación de base, ¿no? En esa esperanza me aferro y precisamente si sigo investigando política, si sigo investigando comunicación en estos contextos políticos, empresariales, estructurales, no lo hago sino simplemente porque a través de eso sigo ratificando esta necesidad urgente de un cambio de sistema, que estoy segura que no puede venir solamente desde el ser humano, sino que tiene que venir desde una propuesta mucho más amplia, más compleja. Más divina. Yo lo llamo Jehová Dios. Hay gente que le pone otros nombres y respeto y mucho, pero todos ponen sus propios nombres. Esa es la forma en la que trato de llevar mi vida, porque de lo contrario sería muy frustrante si tan solo abres un periódico y ves los titulares del día de hoy, saber que no puede haber más que esto, o sea, tiene que haber algo más, y ese para mí es la forma en la que me motiva cada mañana. Hermoso, muchísimas gracias, a ti, Caroline, por la invitación, por este espacio. Muy amable. Espero tenerte aquí muy pronto. Un placer. Muchas gracias.